sí, estamos en comunicación con Federico Pastrana, economista de la UBA y director de CP Consultora. Bienvenido, Federico, a M650. Soy Malena Iglesias. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo le va, Federico? A ver, estamos pasando una situación económica muy difícil, pero vemos que el gobierno dice todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la explicación más importante es porque es gobierno y todos los gobiernos tratan de mostrar una situación mejor de cuando están pasando, sobre todo con un momento difícil del programa económico, ¿no? Claro, pero es como hay como una brecha muy grande entre lo que estamos viviendo y lo que dice el gobierno. No se acerca ni un poco. Eso es lo que me llama la atención. ¿Es una estrategia? ¿Qué es lo que quieren transmitir? A ver, yo creo que tiene que ver con, primero que hay una cuestión comunicacional y política, pero la verdad que lo que nosotros hacemos en la consultora, en CP Consultora, nos está mostrando una complejidad económica que por ahí hace un tiempo no había, que básicamente tiene que ver con la heterogeneidad. Es Ujú. decir, hay algunos sectores que tal vez son colectivos de 3 millones de personas, como los asalariados públicos, que tienen un deterioro salarial de 18-20% respecto a hace 2 años, y por ahí otro, el promedio de los asalariados privados, que son 6 millones de personas, pero sobre todo una parte de ellos, tal vez tiene una situación muy parecida a la que tenía antes. Entonces, eso te arma un panorama en donde hay mucha heterogeneidad y mucha asimetría entre los sectores sociales, y eso tal vez es lo que pasa a veces, que el gobierno transmite, y por ahí eso llega a un sector chiquito. Ahora, una de las cosas que, eso en la comparación con hace 2 años, ahora lo que está pasando en los últimos meses es que el deterioro es generalizado. Ya la Claro. situación económica es más pesada y eso creemos que es lo que está reflejado en las encuestas y en lo que empieza a pasar con el gobierno. O sea, no es solamente la cuestión de los casos de corrupción, sino que concretamente la gente, en general, casi todos, están peor que hace unos meses. Bien, ¿y ves posible que en los próximos meses el consumo repunte un poco o vamos a seguir igual o peor? Mira, yo creo que la situación es estancamiento. O sea, el escenario base nuestro es un escenario de estancamiento en donde por ahí vos ves en algún mes que algo repunta, pero si repunta un mes, al mes siguiente o a los 2 meses vuelve a caer. Y eso es lo que están reflejando las estadísticas oficiales, no es algo que nosotros digamos a partir de indicadores propios, sino es el análisis de indicadores oficiales, desde la producción, los salarios, el empleo hace 6 meses que cae, y la verdad que si tiene un repunte va a ser muy chiquito, y la verdad que Argentina es un país de ingresos medios que tiene 50 millones de personas. O sea, es un país en donde los sectores primarios, si bien son una parte importante y sobre todo le dan dólares y oxígeno a un programa económico como este, después la gente no vive ni del agro, ni de la minería, ni del petróleo, sino que vive de lo que cobra todos los días, y ahí es donde el programa económico está fallando en los últimos meses, ¿no? Claro. Y hablemos de paritarias. ¿Es posible que hoy una paritaria le gane a la inflación sin que las pymes terminen cerrando o despidiendo gente? Sí, sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que le puede ganar un mes y al mes siguiente no. Ese es el Tendría problema. que haber, No pueden ganarle sostenidamente. Entonces, claro. vos fíjate, hay una cosa que es interesante, cuando el gobierno muestra los datos, fíjate que de repente por ahí va cambiando de datos. Entonces, una vez agarra un indicador, después agarra otro, después agarra otro. ¿Por qué? Y porque lo que pasa es que cuando un indicador va bien, por ahí al mes siguiente da mal. Y por ahí por 3 meses da mal y de repente un mes va bien. ¿Sí? Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las paritarias lo que pasa es que tienen saltos discretos. O sea, de repente un mes salta y de repente, vos lees el diario y decís, mira, este sector negoció un salario de 9% de aumento. ¡Qué barbaridad! Bueno, hace 3 meses que no tenían aumento. Claro, Entonces, en realidad lo que pasó es que, viste, está aumentando al 2. Eso claro. pasa mucho. O sumas fijas. Entonces, lees en los diarios, por ejemplo, que el gremio de comercio tiene una suma fija de 120 mil pesos. ¿Sabes cuánto era la suma fija esa hace 2 meses? 100. ¿Sí? Entonces, lo que pasó es que en realidad tiene 20 mil pesos de aumento. Entonces, claro, en los diarios aparece de 120, pero en realidad es 20. Y cuando ves los porcentajes son muy bajos. Y la verdad es que la dinámica salarial hoy te está mostrando que la gran mayoría de las paritarias está debajo del 2%, ¿sí? Que ese techo efectivamente está y que algunos con una suma fija pueden
aumentarlo transitoriamente algunos meses, que la tendencia está debajo del 2%. Eso lo que hace es ponerle al programa económico un tope, ¿sí? Una condición de aumento de los salarios, que es que la inflación tiene que estar debajo de eso. Y la verdad que el último dato de inflación es 3,4. Eso hace que la inflación deba bajar mucho para que las paritarias queden arriba. Claro, que es lo que no está sucediendo, porque las paritarias tienen un techo. Claro, el techo es de 2%, ese Sí, techo es tremendo. En general está en el sentido de que la gran mayoría de los gremios arreglan paritarias con las cámaras en esos niveles, por ahí a veces superan con alguna suma fija, no en los gremios grandes, en algunos gremios en particular, y como la inflación está por arriba de eso, el salario real no tiene chance de recuperarse. Lo que quiere saber todo el mundo, Federico, ¿va a bajar la inflación como promete Milei o va a seguir igual en 3,4 o incluso subiendo? Yo te doy un consejo, que es que si todo el mundo quiere saber algo, no le preguntes a un economista para que te lo responda. ¿Por qué? Porque los economistas no tenemos la respuesta de lo que quiere saber. Bueno, es mentira eso. pero es mentira. Bueno. Yo te puedo decir lo que yo creo que va a pasar. Eso no significa que es lo que vaya a pasar. Eso es lo que quiero escuchar. Eso es lo que quiero escuchar justamente. Yo te doy mi opinión. Pero es divertido porque muchas veces a los economistas, claro, nos llevan a ese lugar de, claro, siempre lo llevan a lo mismo. De la magia, claro, ¿y ¿no? qué va a pasar brujo, con la inflación? ¿no? Claro, son como que tienen un oráculo y le preguntan, ¿qué va a pasar con la...? Pero bueno, ¿vos qué opinás que puede llegar a pasar? Porque el presidente se la pasa diciendo que quiere, que no, que la inflación 0, pero no está cerca de 0 y no parece que bajara porque todos los meses hay aumentos. Sí, a ver, por eso, vamos a diferenciar dos cosas. Lo primero es... claramente cuando uno escucha al gobierno, el gobierno plantea escenarios que están constantemente corridos por la realidad. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hace rato, sí, esta cosa del desplome, ¿no? Hablan todo el tiempo, se desploma la inflación, se desploma el dólar, y vos decís, bueno, pará, no es tan así, no es así. Efectivamente, el gobierno, cuando uno compara con hace 2 años, la principal victoria es que bajó los niveles de inflación mucho. Sí, efectivamente es lo que sucedió. El problema del programa de estabilización que llevan adelante es que tiene costos reales muy altos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque una de las cosas que le pasan a programas como este es que tienen un ajuste fiscal muy grande y si incluyen un ancla salarial como esta, claro, ajusta en jubilación, ajusta el gasto público, ajusta los salarios públicos, ajusta los salarios privados. En una economía como la Argentina, es una economía de 50 millones de personas donde la gran mayoría o son jubilados o son trabajadores. Y mirá, las chances de crecimiento son muy bajas. En otros países son más chiquitos, en donde por ahí aumentan las exportaciones y eso hace, claro, aumenta la inversión de Intel en un lugar particular y eso decís, bueno, mirá, en Centroamérica, claro, la economía aumenta. Acá no, esto es más complejo. Contestando la pregunta en concreto es, mirá, la verdad que la inflación bajó mucho, pero en los últimos meses viene acelerando mucho. Eso hizo estragos en el programa económico y la verdad que 3,4% es un nivel muy alto para los niveles de que venía registrando el programa económico antes. Claro. Nosotros creemos, nuestra predicción es que efectivamente va a bajar, pero los niveles en los que tiene que bajar para que efectivamente la economía reaccione positivamente son muy altos. O sea, el nivel de 3,4 a 1,5 es mucho, es un recorrido muy grande. Con lo cual es probable que la inflación baje, pero que no baje tanto como lo que necesita el programa económico. Es decir, ese 0, ese 1% por mes está muy lejos todavía, ¿sí? Y es como vos decís, mirá, la inflación está, no se va, puede bajar, pero está, no se va del todo, los precios aumentan constantemente, porque que es inflación crónica o una inflación inercial, significa que todos los meses hay aumentos, por más que bajen un poco. Claro. ¿Y usted cree que llegarán en algún momento esas inversiones del exterior que promete el presidente? Las inversiones del exterior están llegando. Lo que pasa es que no llegan en el monto que necesita el gobierno o el programa económico para que efectivamente lo veamos en la realidad concreta de la economía. ¿Sí? Tampoco se ve en las cuentas nacionales que da el INDEC, o sea, los números agregados. Una parte muy, muy importante de la inversión está relacionada con un régimen especial, que es el RIGI, que ofrece ventajas muy grandes para las empresas, y eso es lo que muestra el gobierno constantemente. Vos fijate, si vos escuchás a los funcionarios, todo el tiempo te hablan del RIGI, de lo bueno que es y de las inversiones que trajo, pero después fuera del RIGI hay muy poco.
y la realidad más bien generalizada de las pymes y de las empresas en general es que tienen grandes problemas porque la economía está planchada, tiene estancamiento o caída en el consumo interno, y eso hace que muchos se decidan cerrar o despedir gente. Y eso es lo que explica en parte por qué el empleo está cayendo hace 7 meses ininterrumpidamente. Bueno, a eso quería llegar, a hablar un poco de las pymes, porque los sueldos no suben, los impuestos, el transporte sigue aumentando y la gente cada vez compra menos. ¿Y cómo hace una pyme para sobrevivir si sus clientes no tienen plata, pero sus costos siguen subiendo? Bueno, muchos deciden cerrar, muchos deciden despedir, muchos deciden abrir menos días. Claramente estamos en una economía mucho más ajustada. O sea, la realidad de la Argentina es esa, hoy por hoy. Y está reflejando justamente los problemas que tiene el programa económico de dar soluciones después de 2 años de gestión, ¿no? O sea, no es gratis. Los 2 años de gestión no es gratis. O sea, hoy el gobierno está pidiendo paciencia, pero pide paciencia después de 2 años, no pide paciencia de que recién arrancan. Entonces, yo creo que hay algo ahí que se está complicando en términos de política económica. Bien, y hoy hay una marcha de la CGT a las 15 horas. ¿Y con qué ánimo el trabajador conmemora este 1 de mayo? ¿Con incertidumbre? ¿Miedo a perder el trabajo? Y la verdad que la incertidumbre es algo que está por todos lados, no es solamente los trabajadores. Yo creo que sí, que es una situación efectivamente que es difícil. Bien, gracias, Federico. Muchas gracias por tu comunicación y por tu opinión sobre la inflación, que al final la diste. No es predicción, no es magia, pero bueno, pudimos tener tu opinión. Así Muchas es. gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Federico Pastrana, economista de la UBA y director de CP Consultora en AM 650. Continuamos con toda